El Ministerio de Energía y Minas ha informado sobre los avances en la exploración de tierras raras en el país, un recurso estratégico clave para el desarrollo tecnológico y económico global. Han explicado que en 2026 se espera determinar la presencia de estos minerales mediante estudios de mineralogía, sondeos y calicatas para conocer su profundidad y cantidad. La primera declaración de reservas podría realizarse en el citado año, una vez completados los análisis de prefactibilidad. Las tierras raras derivadas de la bauxita en la región sur del país son esenciales para la fabricación de dispositivos tecnológicos como equipos médicos y teléfonos celulares, entre otras cosas. Y justamente de eso hablamos hoy con el geólogo Octavio López, a quien hemos invitado para hablar y que nos dé algunas ilustraciones para que ustedes y nosotros aquí comprendamos de qué se habla cuando se mencionan las tierras raras. Señor Octavio, buenas noches. Buenas noches, Yolisa. Un placer estar aquí contigo y más un tema que se ha colocado en la mesa del desayuno, comida y cena de los dominicanos. Así es. ¿Qué es una tierra rara? ¿Qué es o qué son las tierras raras? Mira, es un nombre bonito porque viene de la alquimia y la química antigua. Todos los óxidos le llamaban tierra. Entonces, tierras raras, lo de rara no es porque sean escasas su ocurrencia, sino porque es casi imposible encontrarlas en estado nativo, o sea, en estado puro en la naturaleza. Son sustancias que están oxidadas y son óxidos. Son unos elementos de lo que le llaman la tabla periódica, el grupo de los lantánidos, son 17 elementos que tienen características. Yo te voy a utilizar como una especie de analogía. Si hay de esos grupos de tierra rara, algunos que no son elementos magnéticos, sin embargo, combinados se puede lograr magnetismo de alto y perpetuo flujo magnético. ¿Qué se saca de eso? Para que, digamos que para que la gente sepa, hemos hablado desde celulares, equipos electrodomésticos, sí, baterías para carros, obviamente en la industria armamentista. ¿Cuáles son los nombres de esos óxidos, de esas cosas raras? Son 17 Por nombres. ejemplo, digamos algunos. Neodimio, hay itrio, hay procedimio, hay un paquete, complicadísimo nombre que parecen los nombres utilizados para personajes de los campos, pero lo importante es lo que ellos le aportan a los procesos industriales. También hasta en medicina se usa. Y obviamente por el exagerado crecimiento de las industrias que demandan conductores, es por eso es que las tierras raras han crecido su demanda. En la República Dominicana, siempre, hace mucho que se ha hablado de que hay tierras raras, Cuando yo fui director general de minería, se explotaba la bauxita del depósito Las Mercedes. Y cuando comenzaron con eso, con cierta frecuencia, nosotros enviábamos muestras de bauxita para que nos dieran si tenían contenido o no de tierras raras. Y desafortunadamente nunca encontramos que tuviera valor importante de tierras raras. La ocurrencia o la determinación de tierras raras en la Sierra de Bauruco y sobre todo donde están esos depósitos de bauxita, de lateritas, de suelos oxidados, así como es la bauxita, fue con el estudio de SISMIN. SISMIN fue un programa de asistencia técnica de la Comunidad Económica Europea al Estado Dominicano, sin ningún interés de recibir concesiones, contratos ni nada, solamente porque la Comunidad Económica Europea tenía una filosofía de asistencia a los países ACP y sobre todo a aquellos países que un componente de su economía se derivaba de la industria minera. Y en el caso de nosotros, que teníamos a Pueblo Viejo, Rosario Dominicana, dejó de producir, entonces nosotros fuimos aplicables a ese capítulo de ayuda. Y a través de ese capítulo de ayuda se celebraron
lo que es el desarrollo, se celebró el desarrollo de las informaciones geotemáticas de la República Dominicana, entre lo que está los mapas geológicos a escala 1 a 50.000, que en términos de utilizar las informaciones geológicas como un factor de desarrollo, nosotros somos un país desarrollado, somos de los pocos países del mundo que tiene su geología escala 1 a 50.000 de todo el territorio nacional. En ese programa hubo geofísicas, estudios geofísicos aerotransportados, con la asistencia del gobierno de la Comunidad Económica Europea. Hubo un muestreo geoquímico casi en todo el territorio nacional, pero a ciertas distancias. Y con ese estudio, extrayendo muestras a distancia, es que se encuentra la ocurrencia de valores que llamaron la atención, le decimos valores anómalos de tierras raras. Estamos hablando aproximadamente de cuándo, para que la gente empiece a tener idea de aproximadamente desde qué año estamos hablando o buscando. Mira, 2007, 2008 viene la segunda y última fase de SISMIN, y a partir entre 2007 a 2011, por ahí más o menos, es que se encuentran esos valores anómalos de tierras raras. Ahora bien, es importante porque nuestro país necesita estar informado. A mí me desespera la desinformación, porque yo la considero a veces como una especie de abuso al desconocimiento de nuestro pueblo. Mira, a propósito de las tierras raras, aquí se crea un decreto para preservar una zona que le llaman Zona de Reserva Fiscal Ávila, donde el Estado se reserva el derecho de explorar y de hacer contratos y concesiones. Si bien es cierto que el Estado es el dueño del recurso mineral conforme ordena la Constitución, fíjate, a mí me gustaría que viéramos el artículo 17 de la Constitución de la República. El artículo 17 de la Constitución, la Carta Magna, la que nos rige, la que dice qué hacer con los recursos minerales, si es posible, fíjense, los yacimientos minerales y de hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables, solo pueden ser explorados y explotados por particulares. Bajo criterios ambientales sostenibles. Contratos, concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas en las condiciones que determine la ley. O sea que el Estado no puede reservarse. El Estado ya no puede reservarse un área conforme a esa Constitución, y la Reserva Fiscal Ávila fue posterior a nuestra Constitución del 2010. Entonces, ojo, lo primero es que ahí hay un fiasco jurídico que hay que aclarar. ¿Por qué el Estado se reservaría un área para no explotar? Eso estaba en la ley minera. En la ley minera del 71 estaba de que el Estado podía reservarse bajo diferentes causas y modalidades, reservas fiscales, hasta una para hacer un inventario de recursos, otra para explorar, otra para esclarecer los derechos mineros que puedan haber en una zona. Había diferentes modalidades, pero ya con esta Constitución, el Estado, el gobierno debía haber tomado en cuenta que estaba creando una zona de reserva fiscal minera que adolece de su base jurídica por ser prohibitivo en la Constitución, que no sean los particulares que hagan la ley. ¿Está bien o está mal eso? Yo no voy a entrar en ese juicio por el momento, porque, ojo, nuestro Estado tiene muchas agendas que son deudas sociales, y la exploración minera es una exploración de alto riesgo, y nosotros no podemos estar invirtiendo recursos en una actividad de tan alto riesgo. Cuando usted habla de alto riesgo, ¿a qué se refiere? ¿Riesgos económicos, riesgos ambientales? No, las leyes de la probabilidad y la estadística te establecen que de cada 100 proyectos que se exploran en el mundo, solo 10 llegan a la fase
de perforación. Y de esos 10, uno llega a la fase de producción. O sea, ahí es que está el alto riesgo de la inversión. O sea que es más conveniente para el Estado permitir y dar la licencia para que terceros vengan al sector privado, exacto. Al sector privado, para que el sector privado sea el que arriesgue capital. Lo que sí hay que tener bien claro es qué tipo de contratos, qué tipo de concesiones hacer conforme a la ley. Esa Constitución que leímos, ese artículo 17, indudablemente que obliga a una nueva ley, a una revisión de la ley para poder administrar ese mandato que tiene la Constitución de la República. Y peor aún, después de crear la Reserva Fiscal Ávila, se crea una empresa del Estado para, dicho y expreso, para explorar la Reserva Fiscal Ávila. El Estado no puede, porque la Constitución establece quiénes son los que van a explorar. Pero ¿cuál es el riesgo de que sea el mismo Estado el que explore la situación económica? El riesgo es invertir dinero y no recuperar. Cuando tenemos tanta deficiencia en escuelas que nos hacen falta, en nuestros hospitales, en los servicios básicos, en los servicios de electricidad, en los servicios de agua potable, nosotros tenemos graves deficiencias. Ese dinero se está invirtiendo en una exploración que debiera estarla haciendo el sector privado. Y otra cosa que me preocupa, que a mí me gustaría que el 27 de febrero, ese presidente que anunció que tenemos 100 millones de toneladas de tierras raras y que en cuestión de 3 meses ya se sabrá. Mira, eso pareció un chiste. Un chiste porque hablar de 100 millones de toneladas, ¿cuántas perforaciones se han hecho en la Reserva Fiscal Ávila? ¿Cuántas perforaciones para determinar lo que hay en profundidad? Pero el presidente de la República no va a dar unos datos que no sean ciertos, ¿no? Puede haberse confundido, pueden haberle dado datos. O sea, ¿a qué usted se refiere específicamente en cuanto a las cantidades? ¿Que esa no es la cantidad? Claro que no. ¿Cuál es el mayor país? Me gustaría compartir contigo una grafiquita, un circulito que te establece cómo andan las reservas de tierras raras en el mundo. Vamos a ver, Erika. El país mayor productor de tierras raras y el que más reserva, China. ¿Tiene cuánto? 44 millones de toneladas. ¿Quién le sigue? A ver, le sigue Brasil. Vietnam, Brasil. En tamaño le sigue Brasil con 21 millones de toneladas. Vietnam, 22 millones. Ah, sí, está al lado. Sí. Entonces, India, 6 millones. Nosotros, China... Bueno, pero estamos entrando en un club, digamos que selecto. Tú sabes, claro, pero tú sabes lo que es hablar de 44 millones, el principal productor de tierras raras del mundo, que en el 23 vendió 240,000 toneladas, el mayor vendedor del mundo. Bueno, República Dominicana no aparece ahí, entiendo que porque todavía no hay explotación. No, porque no va a haber nunca esa reserva, por Dios. No. Yo te voy a establecer una comparación. La Barrick cuando vino al país, hizo 195,000 metros de perforación. Minó todo ese territorio de perforaciones hasta de 400 metros de profundidad. Y encontraron 25 millones de onzas de oro, aproximadamente. ¿Y entonces? Esa es la pregunta. En esa zona lo que tenemos es abundancia de bauxita y diferentes grados de bauxita, donde hay contenidos de tierras raras. Y usted tendría que conocer en profundidad como una especie de una cuadrilla de perforaciones en cuadros. Pero dijeron las autoridades que se habían hecho unas investigaciones para determinar cuáles podrían ser las fuentes, los lugares, el monto. Sí. O sea, de ahí salen los números. No pueden salir de ahí. Si lo que han hecho son calicatas, si lo que han hecho son muestreos superficiales, y apenas creo que en un lugar 20 perforaciones, que desconozco la profundidad, es imposible hablar de 100 millones. Eso está dentro del capítulo de las exageraciones. Sí. Y este pueblo no puede creársele falsas expectativas con informaciones de eso. Bueno, pero veremos cuál es la fuente de la información. Digo, la fuente es el presidente de la República. Pero la persona más informada del país. Tú leíste que el ministro
de Energía y Energía, Minas sí. dice que van a dar próximamente. Las informaciones, sí. No existen. ¿Cómo que no? Existen. No se han calculado las reservas. No hay forma de calcular reservas sobre un recurso que no está caracterizado. ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Una geología sistemática. Y después de esa geología sistemática, que tú conozcas en superficie lo que hay, tú empiezas entonces a hacer estudios geofísicos, estudios geoquímicos que te ayudan a la geología y después estudios geofísicos que te determinan anomalías en profundidad y después perforaciones. El único que sabe lo que hay abajo se llama Doctor Mecha, la Mecha. Y nada más han hecho 20 perforaciones. O sea, 20 perforaciones no es suficiente. Claro que no. No se puede especular de esa manera. Mira, la geología es una ciencia especulativa. Tú puedes hacer especulaciones, pero no a esos niveles. Porque ya eso no pasa al nivel de especulación. La aparición de tierras raras en el Caribe. República Dominicana, que es después de Cuba, digamos que la isla más grande, ya se ha dicho que tiene esta posibilidad de 100 millones de toneladas. ¿Cierto o no? Eso es lo que se ha dicho. Sí. ¿Cuáles otras islas del Caribe tienen presencia de tierras raras? Tengo entendido que Jamaica. Jamaica. Sí. Mira, una cosa importante, Yulisa, que hay que entender es que para uno poder caracterizar un depósito mineral, tiene que conocer el origen de lo que se está caracterizando, de dónde viene esta tierra rara, cómo ocurren, cómo están aquí. En investigaciones que yo he hecho, los grandes depósitos de tierras raras en el mundo ocurrieron en eventos, en ambientes geológicos de hace 400 a 500 millones de años. Resulta que en esa zona de pedernales, la formación de esas calizas y el proceso de karstificación, que es como la disolución de la caliza que han sufrido, las más viejas son del Cretácico. El Cretácico comenzó hace 120 millones de años, 130, y terminó hace 65 millones de años. ¿Cómo es posible? O sea, que falta tiempo. No es que falta tiempo, es que esas tierras raras no se formaron como consecuencia de eventos y de ambientes geológicos en ese lugar donde están. ¿De dónde vendrían entonces? Ok, la única explicación que yo encuentro, porque escuché a una gente hablando que el volcanismo y cenizas volcánicas de volcanes que sucedieron en Jamaica, eso es un soberano disparate. Toda esa zona, hay que tener presente que esta isla se comenzó a formar en el Océano Pacífico, imagínate. Y en ese proceso de deriva continental que ha tenido Norteamérica y Suramérica, que se separaron, que abrieron la cuenca del Caribe, esta isla comenzó a formarse en el Océano Pacífico y ha venido emigrando, empujando las placas tectónicas de toda la región, la de Norteamérica, la de Suramérica, Cosco y Nazca, nos ayudó a levantarnos o a hacer una placa tectónica que se llama la placa tectónica del Caribe. Hoy nuestra isla es el borde norte de esa placa tectónica, de la del Caribe. Pero nuestra isla se formó de otras islas, como 5 islas que se fueron pegando y dan como resultado lo que tenemos hoy. Samaná, eso es una paleoisla, eso era parte. La cordillera central era otra isla, la cordillera septentrional otra. La zona de Pedernales era otra isla, separada por el canal Enriquillo. Todavía tenemos el canal de Bauruco, todavía tenemos el lago Enriquillo, que es salado, eso era mar. Entonces, esa parte de ahí, mi explicación, yo no estoy diciendo que es 100% así, pero podría ser lo que se llama una cuenca antepaís de algún orógeno existente en los caminos que transitó esa parte de la isla y que recibiera esos sedimentos y suelos lateríticos que se formaron de un orógeno, pero que también había contenido en esa cuenca antepaís de tierras raras, de depósitos de tierras raras, y que se depositaron ahí. Esa es la explicación más... ¿Cuáles serían entonces finalmente los retos
que tendría el país ante este anuncio y si se puede tener una expectativa económica ante el anuncio. Olvidemos la cantidad, pero de que existirían tierras raras en el país. Mira, lo primero es que tú vender tierras raras, así como aparece en la bauxita, tú podías tener una bauxita al rango de $150 la tonelada. Pero yo escuché que ellos van a entrar en la parte de metalurgia. Los óxidos se pueden disolver con ácidos. Entonces, hay ácidos que pueden ayudar a disolver las tierras raras y a concentrarlas. Ya ahí estamos hablando de otros precios. Ahí estamos hablando, dependiendo de la concentración y de los elementos, podríamos estar hablando de un precio de miles de dólares la tonelada. Ok, bueno. Sí. Yo creo que le vamos a tener que arreglar otra visita más adelante, cuando hayan más noticias de las 100 millones de toneladas de tierra rara. Bueno, mi deseo es pero ojalá que sea aparezca, cierto y que hayan sido. Ojalá que nos coloquemos a ser el número uno en el mapa mundi. Ojalá. Pero es un poco difícil. Es un poco difícil. Y a mí me interesa sobremanera que se esclarezca al pueblo dominicano. El presidente puede aprovechar el 27 de febrero. ¿Qué tipo de contrato que se ha hecho con Estados Unidos? ¿Por qué hemos recibido asistencia? ¿Bajo qué términos han sido esa asistencia? ¿Qué se ha escrito con respecto a eso? Los ingenieros de la Guardia de Estados Unidos están ayudándonos, pero explíquenme bajo qué acuerdos, qué hay, porque es un recurso de nosotros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo: eso es del pueblo dominicano. Sí, tenemos conciencia plena de que eso es de nosotros, pero ¿bajo qué criterio nos han estado ayudando? Buena pregunta. Sí, yo quisiera respuestas de eso, porque soy patriota, un dominicano patriota, que me siento con el suficiente poder moral y ético para exigir las cosas con claridad en el sector minero, porque aquí están pasando cosas que nunca debían haber pasado. Y si me permite, te pongo un solo ejemplo. Ahí, en la Barrick, en esta diatriba y problemas que hay con las tierras y el pago de los campesinos, ahí no debía haberse derramado una gota de sudor, por efecto de las presiones, de la presencia de aparatos represivos, mucho menos haberse derramado sangre de dominicanos. Alguien tiene que pagar por esa sangre. Y ha habido una habilidad impresionante de que es la Barrick que metió esos guardias ahí. ¿Y de cuándo a dónde la fuerza pública la mueven las empresas? ¿Tú entiendes? Hay cosas que se necesita esclarecerle a este pueblo. Y los responsables son las autoridades. Yo puedo hablar con la boca abierta, como dicen, y llena. Nosotros dimos la cara cuando nos tocó durante 11 años administrar la cosa minera en este país y garantizamos la inversión más grande en toda la historia de la República Dominicana, que es esa de la Barrick. De 2012 para acá no ha pasado nada importante en el sector minero. Problemas tras problemas tras problemas. Ese proyecto de San Juan de la Maguana, Romero, desde el 16, déme la concesión de explotación, demostrado un proyecto viable, un proyecto bonito, con una serie de inventos y de cosas que son absurdas. La minería necesita, y es un sector extremadamente importante desde el punto de vista político, y mi defensa y mi petición es que le demos importancia política a la minería. Política, muy bien. Sí. Bueno, gracias al señor Octavio López, al ingeniero Octavio López, geólogo, exdirector de minería, que nos ha dado algunas aclaraciones sobre el tema de las tierras raras y las 100 toneladas, que ojalá y sean 100 más. millones. 100 millones, ojalá que sean más de 100 millones de toneladas de tierras raras. Ojalá. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. Al regreso tenemos a Participación Ciudadana, donde Joseph Abreu nos habla
justamente de cuáles son los rankings en el que se ha publicado recientemente que República Dominicana ha mejorado en materia de corrupción para el 2024, una puntuación mucho mejor que la que tenía anteriormente, de acuerdo a las investigaciones de Transparencia Internacional. También le vamos a hacer una que otra preguntita de la USAID. Con eso venimos.